Buenas tardes a todos, queridos colegas y los que no lo sois igualmente. Hoy vamos a presentar el libro de Santiago Castellanos, Curas y soluciones singulares. Santiago Castellanos es médico y psicoanalista y voy a decir todas las cosas que es y todos los puestos que ocupa, aunque él me ha dicho que no era necesario, pero bueno, voy a presentarlo así. Es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es analista miembro de la escuela, ha sido analista de la escuela entre 2013 y 2016, ha tenido cargos institucionales, presidente también de la escuela, y entre 2014 y 2016 ha sido presidente de la escuela y actualmente es miembro del Consejo de la ANP. Es también docente de la sección clínica del Instituto del Campo Freudiano en Madrid, y allí es coordinador del Departamento de Psicopatología y del Espacio de Presentación de Enfermos, además de múltiples colaboraciones en revistas, libros de medicina y psicoanálisis. Es autor, además del libro que nos presenta hoy, de otros dos: El dolor y los lenguajes del cuerpo, la transferencia de Freud a la cara. Agradezco a Santiago el haber viajado desde Madrid aquí en un viaje relámpago. Llegado hace 3 horas aproximadamente, se va mañana a las 8 o las 9 de la mañana, ha sido un viaje realmente rápido. Le agradezco que haya venido a presentar su libro. Es una muestra de esa relación cordial y afectuosa que Santiago mantiene con nuestra escuela, con nuestra comunidad de Galicia y con la escuela de Vigo. También agradezco a Isabela, que debe estar por ahí. Isabela, muchas gracias. Estamos en fase de agradecimientos. Muchas gracias por habernos acogido aquí en tu librería, en este precioso espacio al abrigo de los libros. Versus es, con todas las connotaciones que el término tiene, la librería de Vigo. Es así. Y por supuesto gracias a todos los que estáis aquí acompañando a Santiago Castellanos y a los organizadores de este encuentro: Isabel Alonso, que es la responsable de la biblioteca de la Escuela de Vigo, y Begoña y Carolina, que han dado todo para organizar este evento, como para todo lo que se hace en la biblioteca en Vigo. Muchas gracias. A todos los que estamos aquí nos reúne un interés común por algo tan inherente al ser humano como es la locura. De cerca nadie es normal, canta Caetano Veloso. O podríamos decir también al modo lacaniano: todo el mundo es loco. No busquéis por eso, o buscar a pesar de eso en la literatura, citas sobre el tema. Es una labor sin fin. Existencia humana y locura hacen una pareja indisoluble. Tampoco tiene fin querer saber sobre ella, porque saber sobre la locura es saber sobre cada uno de nosotros. Y aunque hoy los intereses que nos reúnan sean diferentes, viendo el público creo que no, que son comunes a todos los intereses que nos reúnen, hay algo seguro que es común, que es querer saber algo más sobre esto, y en el libro de Santiago vamos a encontrar respuestas. Del libro de Santiago Castellanos, más bien de la lectura que yo he hecho de él, quiero señalar mínimamente 2 cosas o 2 aspectos. En primer lugar, su accesibilidad. El orden, la claridad con la que está escrito, permite que lleguen tanto los divulgadores, tanto los conocedores de la clínica de la psicosis como aquellos que de la psicosis solo conocen lo que se divulga de ella. Para los estudiantes yo creo que sería un magnífico manual, desde los clásicos de la psiquiatría, haciendo esa particular y extensa parada en Freud, hasta llegar al novedoso enfoque clínico de Lacan sobre esa particular forma que presenta el dolor de existir en el sujeto psicótico. El recorrido del libro da al estudioso estudiante de la psicosis una información que le mueva además a continuar aprendiendo. Para quienes desean conocimiento por el simple hecho del afán de saber, no siempre unido a la práctica clínica, el texto de Santiago se lee sin querer dejarlo por incomprensible, como ocurre a veces con tantos textos sobre el tema. Y para los practicantes del psicoanálisis, entre los que nos contamos muchísimos de los que estamos aquí, el libro de Santiago renueva de una forma alentadora
la búsqueda de las particulares formas de abordar la psicosis desde el psicoanálisis, siempre abierta a la singularidad del paciente. Según la fórmula freudiana, cada caso es un nuevo caso. Esta es la honesta prescripción de Freud, y que encontraremos a lo largo del libro de Santiago todo el tiempo, la honesta prescripción de Freud, el inventor del psicoanálisis, que pide dejarnos sorprender por los virajes de cada caso. Abordar cada caso cada vez con ingenuidad y sin premisas. Acomodarse al analizado, dejando a un lado el saber acumulado. El libro muestra la finura de la escucha del psicoanálisis ante ese dolor singular, ante esa solución propia que es la del síntoma, en cada paciente más allá del común despliegue sintomático. Y los momentos clínicos del libro recogen todo esto y son la mejor ilustración. En segundo lugar, otro aspecto que quiero destacar es el orden que supone para leerlo contar con un hilo conductor. El hilo conductor que nos guía en la lectura, porque alrededor de él todo se articula, porque da unidad al amplio contenido teórico y clínico del texto, porque le da categoría de manual. Este hilo conductor es la singularidad del síntoma de cada sujeto psicótico. En este sentido, animo a la lectura, a ofrecerlo a los estudiantes, a los estudiosos de la psicosis desde el psicoanálisis y en general al público deseoso de saber más allá de la divulgación. Y agradezco a Santiago Castellanos el esfuerzo de venir a presentarlo y por supuesto el esfuerzo que sin duda ha tenido que suponerle haberlo escrito. Gracias, Santiago. Pensaba que ibas a hablar. No. ¿Hablo yo entonces? Sí, Habla, Santiago. Bueno, les pregunté, bueno, en primer lugar, muchas gracias a la librería Persus por acoger la presentación de este libro, a la sede de la LP en Vigo y a la biblioteca por la organización y por la invitación. Por supuesto, a los que estáis aquí escuchar un poco lo que es la presentación del libro. Pregunté qué tenía que preparar y me dijeron, no tienes que preparar nada, haremos un comentario y luego conversaremos sobre el libro. Entonces no tengo una conferencia, además, en fin, el formato de la librería, que por cierto es estupenda, nos permite más bien conversar. Yo os puedo, en primer lugar, dar un pantallazo sobre algunos puntos y después conversamos abiertamente sobre el tema. Supongo que algunos de los que estáis aquí habéis leído el libro, otros todavía no. Espero que con la presentación os animéis a poder leerlo. Y algunos estáis en la práctica del psicoanálisis, otros no. Entonces podemos hacer una conversación un poco informal sobre el tema. Y tenía 4 cosas para plantearos. La primera es la razón que me llevó a escribirlo. Tengo que decir que la escritura de este libro es el efecto de un recorrido analítico personal, porque me planteé su escritura tras finalizar mi análisis. Y ahí el libro comienza en la introducción con una referencia a un texto de Jacques Miller, psicoanalista francés, que es de alguna manera el que nos orienta en la lectura de Lacan, al menos en la escuela a la que pertenezco y en la práctica que a mí me orienta también, que dice lo siguiente. Al final del texto, ironía, el título del texto de Jacques Miller, encontramos el siguiente párrafo. Cito, entre comillas: tuve que dar, al inaugurar el primer servicio psiquiátrico bautizado Jacques Lacan, un pequeño vademecum elemental a los practicantes. Añadiría aquí una advertencia más. Ante el loco, ante el delirante, no olvides que eres o que fuiste analizante y que tú también hablabas de lo que no existe. Esto es una posición ética.
en mi final del análisis, antes de presentarme al procedimiento del PASE y ser nominado analista de la escuela, hay un sueño que algunos conocéis, porque lo presenté en los testimonios que yo trabajé durante el periodo donde testimonié de la experiencia de mi análisis, donde es muy importante, es un sueño en el que yo estoy tumbado en el diván de la consulta del analista y experimento en el cuerpo sensaciones muy extrañas, muy raras, muy bizarras, y me angustio. Entonces giro la cabeza y miro al analista y veo que el analista también está haciendo cosas muy raras. Entonces me angustio mucho más y pienso, el analista está loco. Y salgo corriendo, en pánico de la consulta. Entonces, este sueño, que después es elaborado con ese analista con el que aparece en el sueño a través del control de un caso en mi práctica, al que tengo que presentarle la supervisión de un caso de mi práctica clínica, y entonces a colación del mismo caso le cuento el sueño. Y entonces él era un caso muy particular donde pasaron una serie de cosas y yo en la posición desde el punto de vista del analista estaba tomando desde el punto de vista del acto analítico, en fin, estaba haciendo una serie de cosas que yo me cuestionaba si el analizante iba a poder soportar, por ejemplo, que el analista cortara una sesión pocos minutos después de que empezara a hablar. Era un analizante que ya llevaba en análisis y había transferencia de bastante tiempo. Y era una pregunta que yo mismo me hacía, era lo que llevaba el control. Entonces el analista, con quien controlaba en ese momento, me dice, sí, en la posición del analista hay un toque de locura. Es decir, en la posición del analista hay un toque de locura, ese señalamiento del analista con quien controla el caso produce un efecto. Más allá de que después estamos ya hablando del efecto de presentarme al dispositivo del PASE para dar cuenta del propio análisis. ¿Qué es? Mi interés, particularmente, en profundizar la investigación sobre el tema del libro, que es la locura. Uno, en la formación del analista, está por supuesto el análisis personal, está la formación epistémica, la formación del saber del psicoanálisis, y añado un interés particular en profundizar mi trabajo sobre la psicopatología en el campo de la clínica de la locura, de la psicosis. Bueno, y eso permitió que en Madrid pusiésemos en marcha un departamento de psicopatología en el marco de la sección clínica, pusiéramos en marcha un espacio de presentación de enfermos en un gran hospital en Madrid, el Hospital Aguilar de Marañón, en coordinación con el Servicio de Psiquiatría, y eso ocupa, y todos los trabajos que yo hago fundamentalmente en la sección clínica de formación, donde soy uno de los docentes, entre el equipo de docentes, yo soy uno de ellos, lo dedico fundamentalmente a trabajar epistémicamente el caso de los lobos, la tesis de Aimé, es decir, me introduzco la psicopatología en el sentido más clásico de la psiquiatría de principios del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, y todos los que son los textos fundamentales a los que hace referencia el libro de Lacan y de Jacques Alain Miller fundamentalmente, de Eric Logan y de otros colegas. El libro tiene muchas referencias, y finalmente este año todo eso son materiales que en las clases yo voy haciendo las notas, los textos, etcétera, etcétera, y finalmente este año se precipita bajo la forma de un texto escrito, que es un paso más, de alguna manera. Entonces,
el libro es, en primer lugar, un efecto del recorrido de mi propio análisis y, en segundo lugar, también es el efecto de un trabajo de investigación y de transmisión, de la manera, haciendo un esfuerzo de transmisión de una manera lo más... la lectura del psicoanálisis, de los textos de Lacan, etc., es compleja, como bien sabéis, un esfuerzo de transmisión de los conceptos fundamentales y de lo que es el recorrido de la enseñanza de Lacan en relación a la locura y a la psicosis, bajo el sesgo lacaniano de no retroceder frente a la psicosis. A diferencia de Freud, que aporta grandes herramientas para el trabajo clínico y para la práctica del psicoanálisis en el campo de la psicosis y de la locura, pero verdaderamente es Lacan quien da las herramientas con las cuales hoy día el psicoanálisis trabaja. Los psicoanalistas trabajamos. Y además es muy curioso porque existe la idea, en el campo de la medicina sobre todo, pero está muy extendida, de que particularmente el psicoanálisis no es la terapia adecuada para el psicoanálisis. Esto forma parte del desconocimiento, por supuesto, de lo que es la tradición y la episteme del psicoanálisis, la experiencia del psicoanálisis, que es de más de un siglo, desde los textos de Freud de principios del siglo XX, con el caso de Reber fundamentalmente, y sobre todo la gran enseñanza de Lacan. De manera que hoy día las consultas de los psicoanalistas alojamos y escuchamos y trabajamos con una cantidad de pacientes importante que no están del lado de la neurosis, sino también del campo de la locura. Entonces, hay un esfuerzo de transmisión y espero que haya conseguido más o menos, porque, digamos, tiene diferentes capítulos. Empieza por Freud el libro y termina con Lacan, con la muy última enseñanza de Lacan. Y es el esfuerzo de tratar de transmitir cómo es la clínica a partir de mi propia clínica. No solamente tomando los casos de referencia que ya conocemos, que están publicados en la obra de Freud y de Lacan, sino también con casos de mi propia práctica clínica y de la presentación de enfermos de la experiencia del Hospital Gregorio Marañón. Entonces, hay muchos casos clínicos. Es decir, cada vez que introduzco un concepto que considero que es importante dentro de lo que es la práctica de la orientación lacaniana, trato de ilustrarlo en la clínica de manera lo más transparente posible dentro de las complejidades. Cada disciplina es compleja. O sea, con esto quiero decir que hay una complejidad en la clínica, pero trato de hacer un esfuerzo por transmitir algo de esto. En este sentido, Santiago, es en el que yo decía que realmente es un manual, ¿verdad? Puede ser un manual para los estudiantes. Desde el punto de vista del ordenamiento del libro, sí. Creo que sí. Desde el punto de vista de la clínica, es una... Yo creo que es un rasgo... Es un manual ilustrado. Es un manual ilustrado. Sí, es una apuesta un poco arriesgada, de mi parte. Porque una cosa es hablar de los libros en el campo de la episteme, punto, y otra cosa es exponer la propia clínica. De una forma velada, por supuesto, pero, vamos, y además rescatar la clínica de otros, porque el libro, sí, es ordenada, efectivamente, porque empieza por Freud, tiene 7 capítulos, no, el libro tiene 8. El último capítulo es un caso clínico que presenté en la conversación clínica con Jacqueline Miller hace 3 años, que viene, títulos al final, es como un arte, es un caso que para mí fue muy importante, un caso de una cura muy larga de más de 15 años, con la que aprendí en mi formación como psicoanalista mucho. Este psicótico me enseñó mucho. Sí, yo pienso que es una de las cuestiones, si me permites, que como vamos a conversar, en relación a la psicosis, lo que nos enseña a los analistas. Es decir, el psicótico nos enseña en la práctica, porque la escucha particular con lo que mantenemos la práctica con ellos
nos sorprende continuamente, al menos esa es mi experiencia. Es decir, estamos inventando continuamente con un sujeto loco o psicótico, como lo queramos llamar. Tenemos que estar siempre con esa escucha atenta, precisamente para captar algo que tú luego señalas también con la singularidad, ¿no? Porque a veces es ese pequeño detalle a partir del cual va a poder producirse, por ejemplo, un nuevo anidamiento. A veces es captar algo muy singular, que yo creo que es lo que frente a la psiquiatría, ¿no? Digamos, no escucha. Y muchas veces, o al menos en mi práctica, es eso, es poder captar ese rasgo singular, que es específico de ese sujeto, pero que va a permitir que haga un armazón y que permita un nuevo anudamiento que al menos lo estabilice y que limite parte de ese sufrimiento. Sí, sí, sí. Por eso en el título se habla de lo que el eje que ordena en realidad es locuras y soluciones singulares. Está lo que uno, en la posición del analista en el campo, no solamente en el campo de la locura, pero es cierto que en la transferencia, en el campo de la psicosis y en el campo de la neurosis, se opera de manera completamente diferente. Es muy importante un poco tomarse el tiempo para tratar de ubicar las coordenadas de un diagnóstico, y entonces uno se deja enseñar, porque en realidad uno no sabe de entrada de qué se trata y tampoco sabe de entrada qué es lo que conviene al sujeto, incluso en el campo de la neurosis, no solamente en el campo de la psicosis, y por lo tanto uno no sabe cuáles son las soluciones. Eso lo señala bien Freud, ¿no? Cuando dice, nos enfrentábamos a una tarea en la que el paciente no sabía lo que le ocurría y el analista tampoco sabía. O sea, dos no saberes dispuestos a... Sí, al mismo tiempo el libro, partiendo de eso, que es una posición ética, también trata de dar cuenta de que desde el psicoanálisis hay una clínica que no es improvisada, es una clínica fundamentada, es una clínica orientada, es decir, que no es que nos sentamos y entonces escuchamos y decimos lo que se nos ocurre, ¿no? Es decir, no, es una clínica orientada, y en eso el libro sí establece un ordenamiento. Y creo que en el punto que decíais es importante porque parte de Freud con la ruptura que supone en los debates de aquella época entre las grandes escuelas de la psicopatología, la francesa y la alemana fundamentalmente, los grandes debates de la psiquiatría de la época sobre la organogénesis o no de la enfermedad mental, donde Freud se sitúa en un punto de ruptura, donde Freud aporta, sobre todo a través de la lectura del caso de Schreber, toda una concepción completamente distinta, que incluye una visión de la función del delirio, de las soluciones que el propio Schreber encuentra en su metáfora delirante, y eso establece un antes y un después en la historia de la psicopatología, ¿no? Y después Lacan con sus diferentes momentos, desde el 1936, con el texto del estadio del espejo, y después en el 46 la causalidad psíquica, después la clínica estructuralista del 56, después la incorporación del sujeto del goce en el 66, después el 76, y después toda la concepción de Miller sobre las psicosis ordinarias. Es decir, que hay una experiencia clínica, una experiencia epistémica, de la cual los psicoanalistas, digamos, hacen un trabajo y trabajan con una orientación, ¿no? Entonces, se debe enseñar, pero al mismo tiempo practican una clínica con una orientación. Entonces, en ese sentido, el libro creo que sí puede ser útil, porque sí hace hay un esfuerzo de ordenar. Sí. Y sobre todo, porque no, a ver, es un libro que tiene 200 páginas, pero lo que sí intenté también, sobre todo para aquellos psicoanalistas que están en formación, bueno, para todos estamos en formación en realidad, no digo para todos los psicoanalistas que estén en formación, pero sí es cierto que hay algunos que están empezando, otros llevamos más años, de dejar las referencias claramente establecidas para dejar las puertas abiertas
digamos, para que se puedan transitar, como digo en la introducción, ¿no? Trato un tema, los debates de Freud con la escuela de Zurich, con Bleuler, con Jung, con Abraham, etc. Esa época, ¿no? Entonces, digo, este debate está ampliamente desarrollado en el texto de el libro de Vicente Palomera, Los pioneros de la psicosis, o de nuestro colega José María Álvarez. Hay una serie de libros y de textos que digamos, el libro lo que invita es a profundizar un poco todo ese material de trabajo. Entonces, en ese sentido, hay un esfuerzo por establecer las referencias. Y esa clínica orientada es muy importante porque además estamos en un momento en que nos movemos básicamente en una clínica que es la clínica, la lógica del DSM-5, que es la clínica del tratamiento de la locura bajo el paradigma de la sustancia, del tratamiento farmacológico fundamentalmente, que es la clasificación del protocolo. Después hay otra clínica del psicoanálisis, que es la clínica del sujeto bajo transferencia, tratando de encontrar, como bien decíais las dos, el punto de singularidad que nos interesa, no tanto la clasificación de si se trata de una esquizofrenia X o una paranoia tal o una, sino el punto. Tomamos esas referencias de la clínica psiquiátrica, es decir, sabemos de lo que se trata cuando hablamos de esquizofrenia, de paranoia, de melancolía, de manía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tomamos la distancia porque nuestra orientación en la cura no es el diagnóstico y la clasificación, sino justamente localizar la respuesta del sujeto frente a la forma particular en que habita la existencia. En muchos casos de una manera muy dramática, como sabemos, ¿no? Hay algunos casos en que hay una cierta estabilización, pero hay otros donde realmente se experimenta la vida de una manera muy dramática. Entonces, pero siempre hay algo rescatable, digamos. Es también otro de los hilos conductores, que es el título. Siempre vamos a encontrar algo que nos va a permitir, con una clínica orientada, poder encontrar la manera, con paciencia y con tiempo, porque esto no hay ninguna solución mágica del lado del psicoanálisis, con prudencia, con tiempo, poder sostener una cura para que el paciente pueda encontrar una manera de habitar el mundo un poco mejor, más anulado, etc. Entonces, hay en eso una clara posición del texto frente a lo que es la hegemonía del discurso del DSM-5. El otro día estuve leyendo, el otro día no, las he imprimido, las leía en el avión, las declaraciones del doctor Alain Francés, que se publicaron en el País hace varios años, cuando estuvo toda la discusión sobre la aparición del DSM-5, del nuevo DSM-5. Él fue uno de los responsables del DSM-4, que tomó una posición crítica frente al DSM-5, perdón, y es muy interesante. Es un psiquiatra norteamericano que nos viene a decir: no supimos anticiparnos al poder de las farmacéuticas para hacer creer a médicos, padres y pacientes que el trastorno psiquiátrico es algo que puede tener una solución. Denuncia que hay una inflación diagnóstica enorme, sobre todo además de manera encarnada en los niños y en la infancia. Denuncia el papel de la industria farmacéutica en la generación de nuevos diagnósticos. Se autocritica, ¿no? Y de alguna manera toma distancia de las tendencias, digamos, en las que vivimos en la época en la que estamos. Frente a esa clínica, frente a digamos, esa tendencia de los tiempos en los que estamos, a pesar de que se piensa que el psicoanálisis no tiene un lugar para una clínica, en realidad no solamente lo tiene, sino que además de una forma orientada. Entonces,
ese es el punto, digamos, casi tiene este lado de la formación en libro, tiene este lado ético, de la posición ética que de alguna forma orienta la posición del analista en una cura, y tiene este lado político también, tomar una posición frente a la deriva en la que estamos. Por el lado de la demostración. Por eso hay muchas viñetas clínicas sin el libro, ¿no? Un poco en torno a este tema de las clasificaciones, Santiago. Estábamos comentando, ¿no?, antes cuando venimos, o de cómo la melancolía o la paranoia, que quizás son dos formas de la psicosis muy dolorosas para el paciente, han desaparecido de las clasificaciones, de la última clasificación, prácticamente no se cuenta con ellas, ¿no? Se habla de la esquizofrenia y no se habla. Y justamente esas dos formas de la psicosis, ¿no?, a veces tan dolorosas para el psicótico que las padece, están anuladas, están prácticamente desconsideradas. Sí, sí, esta es una parte hay una parte del libro donde hay 3 capítulos donde particularmente se extienden en lo que es el polo de la esquizofrenia, el polo de la paranoia y el polo de la melancolía, un trasfondo en esos 3 capítulos, y entonces parte de Freud y las aportaciones de Lacan y todo esto, y además está ilustrado con una clínica concreta. Y una de las preguntas que nos hacemos, ¿por qué finalmente, por ejemplo, la paranoia desaparece de la clasificación del DSM-5? No existe. Digamos, hay como una tendencia a que la esquizofrenia ha invadido todo el arco diagnóstico del campo de la locura cada vez más. Y da una explicación, y es que justamente la paranoia como tal objeta al discurso psiquiátrico más biologicista, porque lo propio son las locuras lúcidas o locuras razonantes, donde el paranoico puede pasar también absolutamente normal. Es decir, la paranoia no está, digamos, no favorece la concepción de la locura o de la psicosis del lado del déficit orgánico. Es un poco la discusión que viene de las primeras décadas del siglo XX. Quizás por eso. El loco, de alguna manera, tiende como está pensado del lado del déficit, tiende un poco a la evolución crónica, de manera que, en el caso de la paranoia, justamente lo que se comprueba es lo contrario. Hay varios casos en el libro donde, bueno, digamos, incluso el paranoico puede pasar por alguien completamente normal. Sí, como a veces incluso su propio delirio queda circunscrito a la consulta. La consulta, efectivamente. Es decir, sí, es algo que aparece o que pasa desapercibido, porque esta historia de que el vecino de arriba me hace ruidos y todo eso puede ser realmente algo que en los trabajos los encontramos. Es decir, hay que ir a una clínica muy fina para poder entender, pero al mismo tiempo el paranoico efectivamente se siente amenazado y perseguido. Entonces, cuando viene a la consulta puede estar aterrorizado. Entonces, digamos, el planteamiento de la paranoia de que el otro goza de mí, desplaza todo el tema del otro como la figura del mal, ¿no? El otro encarna la figura del mal, entonces el paranoico efectivamente tiene una dimensión de la experiencia de la vida donde puede vivir, depende de las paranoias, hay otras más ligeras, más graves, etc. Pero francamente, como dices, muy aterrizado, y el melancólico también. El melancólico muestra más al desnudo el dolor de existir que nadie. Existir, es decir, él encarna el mal, la cosa. No es el otro, sino es el insulto contra sí mismo, porque él es lo peor. Entonces, para mí son los pacientes más difíciles, desde luego particularmente. Todo eso ha sido disuelto, es decir, porque además particularmente en esas
dos diagnósticos, digamos, cuando en ese tipo de pacientes, en general, la eficacia de la medicación es mucho más limitada. A ver, nosotros no estamos en contra de la medicación, No, esto cuando hace falta, ¿no? Claro, y a veces pero absolutamente la clínica psicoanalítica utiliza la medicación como una herramienta más. Entonces, una herramienta más que la maneja el psiquiatra. Pero lo que nos interesa es el sujeto, y a partir de lo que se puede recomponer del sujeto, de la solución que se puede encontrar, ¿no? es importante saber que la clínica farmacológica Es fundamental. Pretende, en algunas ocasiones es imprescindible porque no se puede trabajar. Pero en algunos aspectos pretende la cura, o sea, la cura de la... Y no, la farmacología no cura, esto no, alivia sufrimientos. Sí, sí. O permite trabajar. Pero que a veces aparece como, no sé, un estudio de apariencia científica y que después cuestionado, trabajado, leído, porque nosotros trabajamos también mucho sobre eso, también buscamos saber, no nos alejamos, no queremos no saber nada de farmacología, queremos saber también. Sí. Aparece el presupuesto de que se cura la enfermedad. ¿No es verdad? No es verdad. La farmacología no cura. Alivia, por supuesto. Alivia la angustia, alivia esta posición a lo mejor delirante, sí, pero no cura. Sí, sí. Ahí hay un equilibrio a veces difícil entre la acción de la sustancia y la técnica bajo transferencia que hay que tratar de encontrar. De manera que la sustancia no anule el sujeto, pero también en el lado del psicoanálisis también es preciso recurrir a la medicación, sí, sí, a veces para aliviar un poco la experimentación del cuerpo, por ejemplo, como un cuerpo fragmentado, sí, que se disuelve, o la invasión de las alucinaciones de una manera masiva. Pero es un alivio, un recorte más. Entonces, que una pretensión de otro orden. Eso es. Entonces ahí hay un equilibrio, a veces es difícil encontrar. Lo mejor sería que los psicoanalistas pudieran trabajar a veces con psiquiatras que puedan tener en cuenta un trabajo un poco de alianza a veces. Sí, es una buena solución para los psicoanalistas y también para los psiquiatras, por otro lado. En general la psiquiatría no se ocupa por otra parte, de ese otro aspecto. Algo que sí asusta un poco en este uso desmedido de fármacos y que vendría al hilo de encontrar solamente casi como trastorno psicótico la esquizofrenia, es como realmente la medicación sin límite, sin consideración, beneficios, riesgos del medicamento, usada de esta manera sí que convierte en deficitarios orgánicamente a muchos enfermos psicóticos. Sí, realmente los esquizofrenistas los anula como sujetos. Sí, como sujetos. Y eso es algo que desde nuestra perspectiva es muy terrible, ¿no?, de ver. Sí, 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 sí. Y lo que observamos en la clínica, por otro lado, es bueno, además, el uso generalizado de los neurolépticos ahora está más cuestionado desde el mismo campo de la psiquiatría. Sí. Últimamente ha habido como un exceso sobre del uso. Digamos, están los neurolépticos clásicos donde hay más experiencia, los nuevos neurolépticos que son carísimos, por cierto, cuyo uso se prolonga por largos periodos de tiempo con efectos secundarios que nunca, en fin, hay que tenerlos en cuenta y en realidad finalmente hay un caso, unos minutos utilizo me estoy acordando ahora mismo de un paciente que yo atiendo en mi consulta, que está relatado en parte en el libro, que se presenta como un paciente que está con neurolépticos, antidepresivos, ansiolíticos y toda la cantidad importante de medicación. Él es un hombre que además no es muy amigo de los medicamentos, pero los toma
los toma porque, entre otras cosas, si no los toma tendría un problema con su pareja, que le pone como condición para estar con él que tome la medicación, y se presenta como alguien que ha tenido una vida hasta los 57 años, vamos a decirlo así, más se las ha arreglado bien en la vida, y hay un momento en su vida en que él lo dice literalmente, si no recuerdo mal la frase, está en el libro, porque recuerdo que tomé nota de esa frase, que nos da un índice muy aproximado de lo que es un momento de desencadenamiento de la psicosis. Dice la escena de su trabajo, donde de una forma abrupta se da cuenta, experimenta en el cuerpo de que algo se le ha roto por dentro. La manera en que él tiene de decir lo que experimenta en ese momento. De forma que dice hay un antes y un después. Sería un desencadenamiento que le lleva a una deriva donde se presenta en primer lugar una presentación muy melancólica, con un delirio de ruina y de indignidad contra sí mismo, etcétera, que es acompañado de consultas, bajas laborales, medicación, etcétera, con efectos muy limitados, hay que decir. Finalmente acude a la consulta, puede elaborar algo de lo que le ha pasado, es decir, de las coordenadas de esa discontinuidad en la... porque es un hombre con 57 años cuando empieza, y bueno, aparecen una serie de cosas, ya son 3 años de tratamiento, quiere decir que hay que tener mucha paciencia para el psiquiatra y la consulta. Entonces está esta presentación melancólica, detrás de esa presentación melancólica hay además algo que tenía muy velado porque era un gran secreto que no lo había contado nunca a nadie, una dimensión paranoica de la explicación, digamos, de toda una historia familiar, la cual uno se pone enfermo y él inventa toda una teoría conspirativa contra la familia y contra él mismo, y es un hombre que mejora, tiene recaídas, mejora, tiene recaídas, y finalmente hay un pequeño detalle, que es, llega un día y dice, porque cuando mejora un poco, tiene ataques de llanto, que hacen realmente frente a la mujer o frente a la familia, o no puede evitarlo, y gime, y aunque se esconde en el baño, etcétera, le oyen, todo esto genera todo un problema enorme, ¿no? Y entonces, en un momento dado, dice, yendo en coche, piensa, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, yo soy alguien que tiene resistencia. Un significante, la resistencia. Y yo le digo, sí, usted me ha hablado de que fue ciclista toda su vida. Ah, sí, no me había dado cuenta, porque él me había hablado, lógicamente, de muchas historias que le habían pasado, y me cuenta este detalle. Ese significante de la resistencia, es decir, ese que es suyo, es decir, no es una solución prêt-à-porter, marca un antes y un después en la evolución de su enfermedad. Porque es como una especie de herramienta que cuando él se ve desbordado frente a esta irrupción de tipo melancólico, de goce contra sí mismo que parece, él dice, no, yo resisto, soy un hombre que puede resistir. Y es como un dique. Es una solución Entonces, este es el detalle de lo que decís vosotros, de cómo desde el psicoanálisis elementos nos sorprenden, porque en realidad esto ocurre en una sesión hace ya bastante tiempo, y esto marca una etapa, digamos, un nuevo momento de la cura completamente distinto. Entonces, se rompe hace 3 años, pero en otro momento encuentra un elemento del que se apropia en la transferencia y hace la función de un dique, de anudamiento, ¿no? Que tiene que ver con algo de su historia. Entonces, efectivamente, hay
es un hombre que por cierto está activado de meditación, pero con la meditación había un punto que necesitaba, porque necesitaba dormir, es decir, que no nos oponemos, pero este punto del sujeto es el que verdaderamente modera este exceso, atempera el goce, pero después el sujeto tiene que encontrar su pequeña o gran del lado del arte, por ejemplo, de la escritura, del lado de, por ejemplo, de una profesión, del lado de las soluciones que cada uno invente, digamos, como algo que anuda su cuerpo y el lenguaje de manera que le haga un poco transitar la vida. Pongo un ejemplo que es, en fin, que me parece que ilustra un poco este detalle, porque el psicoanalista trabaja con un pragmatismo por un lado, pero por otro lado es importante esta finura en la clínica. Esta es la particular, digamos, forma de escuchar y de agarrar, digamos, cuando algo aparece que es valioso, y esto era algo valioso para él desde el principio, porque montaba en bicicleta desde que tenía 8 años, entonces por algo me lo comentó, era algo realmente que era parte casi de su cuerpo. Entonces atrapar esas cosas para que puedan ayudarle a hacer un cuerpo, digamos, es un poco la posibilidad que el psicoanálisis no siempre a veces las curas son muy complejas, son muy difíciles, pero a veces podemos atrapar algo que puede ser un elemento. Sí. O a veces también, por lo menos en mi experiencia, para algunos sujetos psicóticos, el acudir a la consulta del analista es un vínculo que le permite estar en la vida. Un anclaje. Es un anclaje. Yo tengo un paciente que recibo desde los 18 años, que tenía, tiene 40, y para él acudir a sus sesiones es fundamental. Y es curioso además con este libro. Es curioso porque yo podía pensar que el psicótico dura poco en la consulta. Yo los pacientes que tengo de más larguísimo tiempo, pero de 20, 25 años o muchos años. La muchísimos lealtad años de la transferencia, si se puede utilizar lealtad aquí, ¿no? O sea, cuando por fin se consigue, sobre todo en la paranoia o la melancolía, o cuando empiezas con niños muy pequeños que luego se mantienen en el tiempo, ese encuentro con la periodicidad que sea, se convierte en eso, en un punto de anclaje de tal manera que, por eso utilizo ahí lealtad, refiriéndome a la transferencia, ¿no? Cuando siempre se ponía en cuestión de la transferencia en la psicosis, si había del lado del amor, si no había, de qué matices tenía del lado del saber, que está del otro lado, en el psicótico, y sin embargo, sea como sea, digo sea como sea, porque siempre es particularmente con cada uno, cuando eso se produce entre el analista y el psicótico, es algo que queda como fijado, sí, con ese punto, es que utilizo la otra, no se me ocurre ahora otra palabra mejor, ¿no?, para describirlo, de esta de el referente, aquello que necesita y que se repite y que forma parte de su vida, y le da como una especie de consistencia y de repetición y de regularidad y de encuentro donde pueda ser escuchado desde otro lado, a él, no a él como psicótico ni como paranoide, sea paranoide, melancólico, no sé, es él, fulanito que viene, y esa persona que está ahí lo está escuchando a él, y para él eres también único en ese sentido. Es una relación transferencial muy firme, que cuando empezó todo el tema, cuando yo empecé con todo este tema de la psicosis y la transferencia, parecía como más lábil, como algo que no se sostenía en el tiempo, y después de 25 años te das cuenta que, no todos, pero muchos pacientes de esos que siguen viniendo, pues como en tu caso, o como el mío, que tengo pacientes de 20, 25 años psicóticos, como eso, como esa unión, eso que se genera ahí, es único para ellos.
Y para, sí, totalmente de acuerdo. Y para el analista. Y para el analista, sí. No Son las dos cosas, sí. Yo estoy completamente de acuerdo en la cosa, sí, sí. pero sonó un poco Yo muchas difícil veces decirlo, muchas pero- veces me pregunto, Sí. vaya oficio que tenemos nosotros, ¿no? Sí, para salir Oficio corriendo. tan raro, ¿no? Porque, a ver, yo que vengo del campo de la medicina, la función del médico está en un campo distinto, ¿no? Está más del lado del saber de la ciencia, opera de una determinada manera, pero el lado del psicoanálisis es otra cosa. Pregunto, ¿no? Esto, ¿cómo poder sostener esto? ¿Cómo nos sostenemos en esto? ¿Cómo, Pues ya cómo- no sé. yo me lo sigo preguntando, y he hecho un análisis de 20 años, y en fin, hago un análisis, etc. Y al final siempre digo, bueno, es que en realidad un analista se puede sostener en esto si tiene alguna relación con su propia locura. Es que hay... Es decir, ha atravesado algo de su propio análisis, de la relación con su propia locura, porque si no, en realidad... No hay una vuelta atrás. Entonces, cuando uno... por eso he leído el texto de Miller, que para mí cuando lo leí, y ahí empieza el libro con este punto, ¿no? No olvides que tú también hablaste en el análisis de lo que no existe, porque al final todo lo que contamos es pura ficción. Es decir, que en la realidad del ser humano, en lo concreto, lo que sucede es que venimos al mundo, como dice Lacan en sus primeros textos de los años 30, con la experiencia del cuerpo fragmentado, o sea, el viviente humano no tiene una característica muy particular, es decir, que el cuerpo no viene el organismo, pero eso no supone automáticamente que se constituya un cuerpo hablante, ¿no? Y el mundo es un mundo donde es un mundo por fuera de sentido, porque el ser humano, Lacan lo llama al final de su enseñanza la langue, es un neologismo, el lenguaje, pero por fuera del sentido, es la misma experiencia que tuviste. No sé si alguien sabe chino aquí, pero si yo voy a China, que no tengo ni idea del chino, no entiendo absolutamente nada. La experiencia más primaria del viviente cuando viene al mundo es esa, porque no está en el lenguaje. El instinto no hace que nacemos en un mundo del lenguaje, pero hay que apropiarse de eso. Entonces, ¿cómo finalmente uno se las arregla, digamos, para hacer con eso un cuerpo y para hacer un anudamiento que le permita habitar la existencia? Siempre hay un punto de ficción y siempre hay un punto de locura, porque eso nunca se resuelve del todo. Para hacer de un organismo un cuerpo pulsional. Nunca se resuelve del todo bien, muy por eso complejo. finalmente Lacan dice todo el mundo es loco, es decir, delirante. Es decir, todos deliramos de alguna manera. Los locos y los cuerdos. Si establecemos esa división, que es un poco la más antigua, la locura y la razón. Pero todos deliramos. Esa experiencia, digamos, uno en su análisis la hace. Porque empieza el análisis haciendo una primera versión del padre y de la madre, después hace una segunda versión del padre y de la madre, después hace una tercera versión del padre y de la madre, y después se da cuenta de lo que verdaderamente es relevante, lo que hace al problema del síntoma propio, probablemente sea algo que está del lado de la contingencia, no solamente por el padre o la madre que le ha tocado, por ejemplo, estoy exagerando un poco las cosas, porque por supuesto las figuras paternas y maternas son importantes. Entonces, yo, digamos, para mí es un poco esta cosa de mi relación con la propia locura mía, la propia, es la que me permite poder soportar también, poder sostener una cura de alguien que está particularmente muy dañado y que puede estar en tu consulta durante muchos años. O si se mejora, siempre sabe que puede volver y tiene una puerta abierta, porque las curas no son infinitas, ¿no? El caso que presento al final es alguien que ya no viene, pero sabe que siempre puede volver. Es una descripción. Sí, son curas muy a veces después de haber vivido todo el día, etc.,
la llego a casa, llego a las 9 de la noche, a las 9:30, o en fin, depende del día. Algunas veces llego realmente cansado y en más de una ocasión me pregunto, ¿por qué hago esto? Porque termino todos los días de trabajar a las 9:30 de la noche. A ver, ¿por qué? Es una pregunta, yo he hecho un análisis, como sabéis, etcétera, pero es una pregunta que siempre no se sube, no se resuelve, y me parece que es los que nos dedicamos a la práctica. Porque es una relación con la causa. Siempre queda abierta. Es como cuando te has encontrado con el análisis, cuando empiezas la práctica, cuando te formas, sí. Es como un enganche, de alguna manera, ¿no? Sí. Y es como un no poder retroceder tampoco, ¿no? No poder dejar, digamos, de seguir trabajando, escuchando a los pacientes, recibiendo a los pacientes. Leyendo, estudiando, discutiendo, reuniéndonos. Sí. En realidad. Hasta 9:30 y hasta las 10 y hasta las 11. Miramos a veces juntos, nos peleamos también, nos queremos, nos peleamos, todo es, en fin, están todos los elementos de los afectos. Y por eso Lacan al final me parece que hay en ese libro creo que sí es muy, o intenta ser muy riguroso, porque está muy desarrollada todo lo que es la concepción de la psicosis de Lacan en los años 50, con la clínica discontinuista, donde define la locura a partir, digamos, del modelo de la neurosis, es la relación del sujeto con el orden simbólico. Entonces, Lacan piensa a la altura del seminario 3 la psicosis como un error, un defecto de la incorporación del orden simbólico en el ser hablante. Lo llama la facultad en nombre del padre, todo esto, ¿no? Al final, digamos, lo hace al revés. No es la psicosis, no es la neurosis el modelo a partir del cual pensamos la clínica y orientamos las curas, sino es la locura el modelo a partir del cual pensamos la clínica y orientamos la clínica, tanto para la psicosis como para la neurosis. Entonces hay un movimiento, hay una tensión entre lo que es la clínica discontinuista y la clínica continuista, por último Lacan, que en el libro está todo el rato presente. Está va y vuelve, porque hay que conocer estas dos referencias, y en eso sí, el libro ahí trata de hacer un esfuerzo de ordenar un poco el aparato conceptual, ¿no? Sí, nos orientamos por la última enseñanza de Lacan, pero no perdemos de vista también que cada caso es distinto, y además es muy importante tener las coordenadas de las estructuras, porque a veces no es fácil. Por eso dices tú que hay que tomarse el tiempo suficiente. A veces hay muchos pacientes que están en una frontera que uno no sabe muy bien exactamente cómo es la cosa. Por eso Miller en esto nos enseña mucho con este debate que ha abierto sobre las psicosis ordinarias, etcétera, que es todo un trabajo de investigación. El diagnóstico, la clínica del diagnóstico diferencial entre la neurosis obsesiva y la melancolía por un lado, entre la histeria y la esquizofrenia por otro lado, en fin, son muchos detalles clínicos que no podemos hablar en una presentación del libro, ¿no? Pero y además yo creo que cada vez más, en la época en la que vivimos, esto se presenta más, la clínica que atendemos, ¿no? Sí, cada vez más. Sí, porque muchas veces nos llegan a las consultas sujetos que lo que nos trae es la desorientación. Un punto de no sé qué me pasa, estoy desorientado, o es una pérdida del sentido, pero en diferencia, yo recuerdo cuando empecé, era otra manera cuando hablaban de mi vida no tiene sentido. Ahora realmente tiene una presencia que nos es muy real, ¿no? Es una desorientación, digamos, vital, donde aparece ese agujero, ese vacío, de una manera... Es una forma diferente, ¿no? Diferente. De aparecer el sinsentido, esa falta de sentido vital que es la base de la enfermedad, ¿no?
Sí, lo que Lacan llama la relación del sujeto con el sentimiento de la vida, ¿no? Que dice en el texto de una cuestión preliminar. Es como el capítulo... Esto una observación que hizo Monribot cuando... Perdón, Monribot, como es francés, Vibriol, en la presentación del libro en Barcelona, que se hizo el mes pasado, y entonces él ubicó un detalle, localizó un detalle que creo que es relevante, además está particularmente puesto de esta manera, que es el capítulo 4, que habla de la clínica discontinuista en Lacan, termina con el apartado del sentimiento de la vida. La juntura más íntima del sentimiento de la vida. Ya me llamó la atención. Entonces, justamente este es el punto de conexión que yo ubico en el texto entre lo que es la clínica continuista y la clínica del primer Lacan y la clínica del último Lacan, que nos permite también tener un índice, digamos, en esos casos que no está muy claro de qué se trata. Para mí es uno de los índices tener en cuenta más importantes cuando pensamos un poco de qué se trata, ¿no? La relación más íntima del sujeto con el sentimiento de la vida. Que puede no existir. Que puede no existir. Porque hace 3 días leía en el libro de Gustavo de Sal el caso Anne, y bueno, que ahí lo que le había enganchado era el sentimiento de vida de aquella paciente en oposición a cuando no existe, y me llamó la atención que decía, y el analista ahí no puede crearlo. Es una desvitalización. Sí, y que no puede, ¿no? No Tiene es que lo mismo haber ese enganche la con la pérdida vida. de sentido de la vida que la ruptura de la juntura más íntima No del existe. sentimiento de la vida. Pero eso también nos permite hacer una clínica Claro, diferencial, saber ¿no? que... En torno a Sí, quejas. ahí hay una cosa que yo creo, no sé a vosotras qué os parece, pero digamos, hay algunas frases de Lacan que son muy a tener en cuenta, pero hay dos que tienen que ver con esto, que es en el 46, en el texto de acerca de la causalidad psíquica, él habla de la insondable decisión del ser, es decir, que hay un momento mítico, muy primario, donde el sujeto se pone de un lado o de otro, vamos a decirlo así, ¿no? Lo cual no quiere decir que aparezca una psicosis infantil, es decir, que el niño es clínicamente un niño psicótico, a veces sí y a veces no, a veces los desencadenamientos aparecen mucho después, en la adolescencia o incluso cuando se es padre o madre, o hay O a los coyunturas. 58 años como una paciente que lo tiene. O a los X años, ¿no? Entonces hay una insondable decisión del ser, y en el momento del desencadenamiento es cierto que lo que se quiebra, es decir, que hay sujetos que siendo en su estructura sujetos más del lado de la psicosis, pero han encontrado soluciones o anulamientos que les han permitido tener una relación con la vida y un cierto empuje vital. Lo que tú decías de la resistencia. Sí. Sí, por ejemplo, Sí, sería. que en un momento se quiebra y entonces y aparece la psicosis. Bueno, se trata de restablecer algo de eso, de poder recomponerlo, tratando de buscar la manera en que cada uno En puede el caso localizar. este que tú señalabas, con este significante resistencia, ¿no? Realmente es, tal y como lo presentas, como en un momento determinado él toma una decisión, ya basta, no puede ser más, ¿no? O sea, es como, de alguna manera se revierte esa insondable decisión, o tenemos, Sí. o vislumbramos un poco cuál pudo ser o cuál no pudo ser, y fue en ese momento donde dice, no puede ser, no puedo estar más así, o no puedo, no sé cómo exactamente. Hay una insondable decisión del ser, que efectivamente es ética también, porque esto yo lo he encontrado en algunos casos, sobre todo de melancolía, porque la clínica de la melancolía lo que plantea es el riesgo de pasar al acto suicida. Y
clínica muy compleja. Y cuando esto aparece, hay que sostenerlo y es muy complicado porque estás ahí. Es un capítulo donde, aparte que yo escribo de una manera muy particular, porque acompañas al sujeto de una manera muy arriesgada, casi al borde del abismo del sujeto, sabiendo que tampoco puedes intervenir, como muchas veces se hace, diciéndole, pero hombre, ánimo, ¿no? Diciendo, empujándolo, digamos, restableciéndose tratando de introducir una prótesis de vitalidad o de lo que sería ideal para el sujeto, que es muy arriesgado porque puede alimentar la culpa del paciente. Entonces, y hay sujetos en un momento dado que pueden decir, hasta aquí hemos llegado. Entonces, hacen un desplazamiento y ahí hay una decisión. Algunos se suicidan, pero otros no.